el exilio y el regreso. La historia de la salvación no comenzó en un trono de oro, sino en la huida desesperada de unos refugiados bajo el manto de la noche. Herodes, un rey devorado por los celos y la paranoia, buscaba la vida del niño con una crueldad que no conocía límites. Obligó a la Sagrada Familia a escapar, dejando todo atrás, convirtiéndose en fugitivos de la tiranía imperial. Descendieron a Egipto, tierra de antiguos faraones, pirámides eternas y dioses de piedra. Allí, bajo la sombra de monumentos milenarios, el Hijo de Dios vivió como un extraño, oculto entre la multitud. La profecía de Oseas debía cumplirse: de Egipto llamé a mi hijo. Y así vivieron en el anonimato total. Jesús, el Mesías esperado por siglos, era solo un niño más jugando en la arena de la diáspora. Pero el reloj divino nunca se detiene. Al morir el tirano, un ángel susurró a José en sueños: «Levántate, porque han muerto los que buscaban al niño». Regresaron, no a la gloria de Jerusalén, sino al polvo y la sencillez de Nazaret, una aldea despreciada, oculta entre colinas galileas. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?, se preguntaban los sabios. Pero fue allí, lejos de los palacios, donde la rama del tronco de Isaí comenzó a brotar en silencio. Jesús crecía, y la gracia de Dios se fortalecía en él, oculta a los ojos del mundo, aprendiendo el ritmo de la vida humana. El niño perdido y hallado. A los 12 años, Jesús alcanzó la edad de la responsabilidad espiritual según la ley judía. Subieron a Jerusalén para la Pascua. La ciudad santa brillaba con el fervor de miles de peregrinos y el humo de los sacrificios. El templo era el centro de su mundo, el lugar donde el cielo tocaba la tierra. Al regresar, María y José, entre el caos de la caravana, notaron un silencio aterrador. El niño no estaba. Un pánico frío se apoderó de ellos. 3 días de angustia absoluta, buscando entre parientes y conocidos. El corazón de madre de María fue traspasado de dolor, imaginando lo peor en los caminos peligrosos. Regresaron a Jerusalén y finalmente allí lo encontraron. No estaba jugando, sino sentado en un aula del templo, rodeado por los ancianos doctores de la ley. Los sabios de Israel estaban atónitos. Su sabiduría no era aprendida de hombres, fluía de una fuente eterna que ellos no comprendían. Su madre, aliviada pero angustiada, le reclamó: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos buscado con dolor». Él respondió con el primer atisbo de su misión divina: «¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Fue una declaración que marcó el inicio de la separación. Sin embargo, descendió con ellos a Nazaret y les estaba sujeto, guardando el misterio de su identidad en el silencio profundo de su corazón. Los años de silencio. El carpintero. 18 años pasaron. 18 años de los que los evangelios apenas susurran una palabra. Fueron los años ocultos. El Verbo que creó el universo con su palabra, ahora sostenía un martillo con sus manos. El que formó las galaxias ahora cepillaba tablas de madera. Sentía el sudor en su frente, el aserrín en su piel y el cansancio en sus músculos. Cada corte de madera, cada clavo puesto, era un acto de adoración. El sol salía y se ponía sobre su taller, y nadie notaba nada extraordinario en aquel hombre. José, el hombre justo, probablemente partió a la presencia del Padre en estos años, dejando a Jesús como el sostén del hogar. Vemos al Hijo de Dios con callos en las manos, pagando impuestos a Roma, consolando a su madre en su viudez. Era un ciudadano común de Nazaret, un hombre con responsabilidades, santificando el trabajo diario. Nadie sabía quién era. Para sus vecinos era solo el carpintero, el hijo de María. Pero en las noches, bajo el cielo estrellado de Galilea, su comunión con el Padre era profunda, inquebrantable y perfecta. El tiempo se acercaba. La preparación en la sombra estaba por terminar. Dejaría el taller, la madera y los clavos para tomar el camino que lo llevaría a otro madero. La hora marcada desde la eternidad estaba a punto de sonar. La voz en el desierto.
Entonces, un grito rompió el silencio profético de 400 años en el desierto de Judea. Juan el Bautista, el Elías prometido, apareció surgiendo de la nada. Su aspecto era salvaje, vestido de pelo de camello, alimentándose de lo que el desierto le daba. Su voz era como un trueno que sacudía las conciencias. ¡Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado! No ofrecía consuelo barato ni rituales vacíos. Ofrecía el hacha puesta a la raíz de los árboles que no dan fruto. Las multitudes salían a él, soldados, fariseos, campesinos, todos confesando sus pecados en las aguas turbias del Jordán. Juan sabía su lugar. Él no era la luz, sino la voz que clamaba en el desierto para preparar el camino del Rey. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno tras mí, más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de desatar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El precursor había allanado la senda. El escenario de la historia estaba listo para su protagonista. Antes de su revelación pública, el Espíritu impulsó a Jesús a la soledad absoluta y hostil, el desierto de Judea. 40 días y 40 noches de ayuno total, sin pan, sin agua. Solo la arena ardiente, el viento seco y el silencio de Dios. Fue la prueba final de su humanidad. El hambre física desgarraba su cuerpo, llevándolo al límite de la resistencia. Y allí, en su momento de mayor debilidad física, el tentador, la serpiente antigua, se acercó, susurrando promesas, buscando una grieta en su voluntad santa. Primera tentación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Usa tu poder para ti mismo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Segunda tentación. Lo llevó a lo alto del templo. Lánzate abajo, que los ángeles te salven. Desafía a Dios, sé espectacular. Jesús respondió firme. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera tentación. Le mostró la gloria de todos los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Toma el poder sin la cruz. Jesús le ordenó con furia santa y autoridad suprema. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El enemigo fue vencido por la palabra. El tentador huyó y los ángeles vinieron y le servían. Estaba listo. El bautismo. La revelación. Jesús salió del desierto, con la mirada puesta en el río Jordán. Al verlo venir, Juan el Bautista se detuvo. Un temblor santo recorrió su cuerpo. Reconoció al instante al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?», protestó Juan, sintiéndose indigno de tocarlo. Pero Jesús, manso y humilde, respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». No tenía pecado que lavar, pero descendió a las aguas para identificarse con la humanidad caída que venía a salvar. Y al subir del agua, lo sobrenatural irrumpió en lo natural. Los cielos se abrieron de par en par. El velo entre Dios y el hombre se rasgó. El Espíritu Santo descendió en forma corporal, suave como una paloma, y reposó sobre él, ungiéndolo. Y se oyó la voz del Padre, el decreto eterno que resonó sobre las aguas y la historia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La vida oculta había terminado. El carpintero de Nazaret había sido revelado ante el cosmos. La luz del mundo había comenzado a brillar. El Mesías ha llegado. Suscríbete a Texto Sagrado para seguir sus pasos.